una visión global del caso y muchas veces he archivado porque no se trataba de un proceso por violencia familiar. Ahora, el cuestionamiento a esa actividad procesal, por decirlo así, o a esa actuación procesal, es la no revictimización. O sea, en la lógica de que si yo cito a las dos partes, voy a revictimizarla. Lo que yo hago es, convoco a ambas partes, escucho primero a la víctima, evidentemente la parte agresora está afuera, no los pongo nunca frente a frente, y después de haber escuchado a la víctima, escucho a la parte agresora. Y al menos así es como he venido haciéndolo, y particularmente me ha ayudado mucho, porque como reitero, me ha permitido ver que en efecto hay situaciones que no tienen un trasfondo de violencia contra la mujer, ni mucho menos, ¿no? Entonces, pero es ahí ya como que la ley ha dejado al libre albedrío del juzgador. Hay jueces que no tienen esa práctica y es respetable porque finalmente es el criterio de cada uno. Yo les comparto desde mi experiencia y desde mi punto de vista, ¿no? Que como digo, puede ser que me esté equivocando, pero lo cierto es que en concreto me ha servido y me ha servido mucho, ¿no? Y creo yo que así también garantizo por lo menos el derecho a ser oído de ambas partes, ¿no? Porque en todo juicio ambas partes deben ser oídas. Bien, entonces algo importante es de que también la norma contempla que las medidas de protección deben ser extendidas a las personas que se encuentren bajo la guarda, digamos, de alguna de la víctima particularmente, ¿no? Porque pasa que en efecto no solamente la víctima resulta ser la mujer, sino los hijos. Los hijos son los que están en medio de todo ese conflicto. Entonces, han habido casos, por ejemplo, yo he tenido casos en donde la denuncia fue solamente por la mujer, pero finalmente nos dimos cuenta de que también los involucrados eran los niños, y de oficio he ordenado medidas de protección. Como que también de oficio he ordenado medidas de protección por lesiones, por violencia recíproca. Entonces, porque entiendo que esta ley, como les dije, se ciñe a principios, y uno de esos principios es el no formalismo, la no dilación, y en fin, ¿no? Entonces, eso me ha ayudado para poder dar una solución al caso. La próxima, por favor. Bueno, las medidas de protección son bastantes. Algunas de ellas es el retiro del hogar, impedimento de acercamiento, prohibición de comunicación. Es importante también que cuando hablemos de medidas de protección de ese calibre, retiro del hogar, no prohibición de distanciamiento, no comunicación y todo ello, considero que debería por lo menos sí establecerse plazos, que estará sometido a las evaluaciones en control de la ejecución de la medida de protección. Porque, por ejemplo, si yo digo, ya, bueno, retiro del hogar, y han habido casos que se han retirado del hogar y nunca han vuelto. Entonces, esa tampoco no es la lógica, ¿no? Se trata que es una medida de protección que también tiene una temporalidad, si el caso lo amerita. Puede ser que en efecto no corresponda ya su reingreso al hogar, pero eso está supeditado a los informes del equipo multidisciplinario. Otro es, bueno, evidentemente la prohibición de derecho de tenencia y porte de armas, el inventario de bienes y una asignación económica. Ojo que cuando hablamos de esta asignación económica no estamos hablando precisamente de una asignación de alimentos, ¿no? Una asignación anticipada de alimentos, bueno, esa es la palabra técnica, sino una asignación económica que es provisional hasta que, en todo caso, la víctima pueda iniciar el proceso que corresponda. Y así tenemos una serie de medidas de protección, como que pueden ir desde el tratamiento reeducativo para la persona agresora y psicológica para la víctima, el albergue. Ese es algo también que es una gran falencia, lamentablemente, para nuestro Estado. No ha creado la norma, pero no ha creado los albergues. Entonces, frente a situaciones como esa, el Centro de Emergencia Mujer, que es sobre todo las que por lo general acogen estos casos, pues nos encontramos en una situación caótica, porque queremos proteger a la víctima, pero ¿a dónde la enviamos? Si no hay albergues, ¿no? Y yo he tenido, también les comparto, una situación bastante lamentable en realidad, porque, ¿cómo es, no? Tuve un caso, bueno, este es un caso por desprotección familiar, pero iba al tema del albergue, ¿no? Por ayudar a la madre, la mandé a un albergue X, y resulta de que más bien esta señora ha salido denunciando a la directora del albergue por maltrato, hasta por violación y una serie de situaciones, ¿no? Entonces, aparte que no hay albergues, los albergues que hay supuestamente son denunciados. Y esa es una situación en donde también el Estado, vuelvo a decir, debería de invertir, ¿no? Una inversión evidentemente saludable para la víctima. La próxima, por favor.
Bueno, ya les dije, la vigencia de las medidas cautelares y de las medidas de protección están supeditadas ya no a un proceso, sino que se van a mantener en tanto y cuanto se mantenga el riesgo. Si es que desaparece el riesgo, perfecto, se archiva el caso. Pero si es que no desaparece el riesgo, el juez, ¿qué le corresponde? Hacer controles a través de audiencias. Entonces, en esas audiencias se puede ampliar, modificar, sustituir las medidas de protección que se hayan otorgado. Las medidas cautelares tienen o se ciñen bajo los mismos criterios por los cuales se dictan las medidas de protección, pero es distinto. Una cosa son las medidas de protección y otra cosa son las medidas cautelares. Y las medidas cautelares son otorgar alimentos, régimen de visita, tenencia, suspensión de patria potestad, acogimiento familiar, disposición de bienes y otros conexos. Ha pasado que yo también he tenido casos de violencia familiar en donde he tenido que otorgar pensión alimentaria, bueno, una es de forma provisional, una cautelar de alimentos, también he tenido que otorgar tenencia y he otorgado régimen de visita. Esto es a solicitud de la parte o de oficio. Pero a solicitud de la parte, el juez puede derivar el caso al defensor público para que pueda coger el caso e iniciar ya el proceso correspondiente. Práctica que me parece correcta, ¿no? En realidad, bueno, entiendo que hay algunos juzgados de familia, inclusive que cuando detectan un supuesto de desprotección familiar, aparte de dictar las medidas de protección, lo derivan al juez de familia para que se canalice el tema de desprotección familiar, que es un tema que vamos a ver dentro del diplomado en otra sesión, ¿no? Y es importante porque de esa forma también estamos apoyando a la víctima a que pueda tener una acción directa sobre su caso. Algo que compartía un magistrado es que, si no me equivoco, creo que compartió en España, hay una temática distinta, que una vez que se dictan medidas de protección, el mismo juez lo deriva a otro juzgado para que de oficio, en otras palabras, se inicie el proceso de régimen de visita, tenencia, alimentos, el que corresponda, ¿no? Bueno, en nuestro caso lo mandamos al defensor público. La denuncia ya le hemos hablado, la denuncia puede ser formulada de forma verbal, escrita, no necesita abogado, no necesita firma, puede ser bajo cualquier medio, ante la policía, ante la fiscalía o ante los juzgados, y también puede ser por cualquier persona, ya lo vamos a ver, ¿sí? La próxima, que puede ser la víctima, cualquier miembro del grupo familiar, el defensor del pueblo. Ojo, también la norma establece que los profesionales de salud y de educación están obligados a denunciar los casos. Cualquier persona que conozca del hecho, el Centro de Emergencia Mujer, las demunas. Hoy día, justo por la mañana, tuve un caso de infracción, pero la persona que había llegado a la audiencia era un señor que vivía con el infractor, digamos, era vecino del investigado, del adolescente investigado, y me relató el caso de este adolescente, que también es otra problemática sumamente aguda, el tema de los infractores, pero bueno, me comentó que era una situación bastante lamentable, porque me expuso que este jovencito que había delinquido tenía la mamá que tenía un problema, no sé si era de esquizofrenia o retardo, y la señora iba cuando quería a la casa y luego se retiraba, había quedado embarazada por varias personas que habían abusado de ella, vivía con la abuelita, y esta abuelita vivía con otro hijo de 35 años que la golpeaba, que pues la trataba mal a ella y al sobrino. Aparte tenían 2 niñitos más, de los cuales solo uno estudiaba, y que dormían en el piso, que inclusive él, conocedor de esa situación, les había regalado, justo en la mañana les había soldado unas camitas para que los 2 más pequeñitos durmieran en esa cama, porque me decía, no, vaya, y usted vea en qué condiciones vive. Entonces ahí tenemos, en un caso que es por infracción, podemos ver 2 casos más: violencia familiar y desprotección familiar, porque del padre no se sabía nada. Entonces, evidentemente yo me decía, ¿qué hago, no? Entonces yo le digo, bueno, señor, ya usted de plano me está diciendo que es conocedor de hechos de violencia. Vaya a la comisaría de familia e inmediatamente ponga la denuncia, o si no, ante los juzgados de familia o la fiscalía, porque cuando estamos hablando de menores de edad y de adulto mayor, interviene el Ministerio Público, desde la etapa policial. Entonces le dije eso, no, pero es que no quiero meterme en problemas, me decía.
bueno, pida en todo caso la reserva de su identidad, pero haga algo, ¿no? Porque yo la audiencia la voy a tener todavía el 20 de diciembre, porque he programado, y hasta ese entonces muchas cosas pueden haber pasado. Así que, bueno, espero, Dios mío, que el señor haya ido y haya formulado la denuncia, ¿no? Lo que quiere decir que es un deber de la sociedad. Todos tenemos el deber de denunciar, no precisamente tiene que ser la víctima, porque muchas veces pues no lo hacen, ¿no? Entonces, si ya conocemos de una situación como esa, hay que denunciar. Sí. En caso de desprotección familiar, ¿cuál es el proceso y qué cosas intervienen, no? Ya, sí, la desprotección familiar, de todas maneras, lo voy a hacer de forma muy sucinta porque vamos a tener una sesión en la que vamos a hablar justamente de esto. Bueno, la desprotección familiar tiene dos aspectos. Cuando hablamos del riesgo de desprotección familiar con determinadas situaciones que la misma ley o el decreto legislativo lo establece, y cuando hablamos de la desprotección familiar propiamente dicha, ¿no? Por decirlo así, en donde también expresamente la norma ha establecido algunos supuestos. El tema de la desprotección familiar en realidad es competencia de las UPEs, que hoy por hoy en nuestra localidad no hay. De modo tal que es el juez de familia quien ha asumido esa competencia, pero son también etapas. Es lo que antes era el proceso de abandono, por decirles así, ahora ya no se llama abandono, ahora estamos frente a una situación de desprotección familiar y en donde el albergue va a ser una situación de última ratio, en donde la situación de estado de abandono va a ser a lo último a lo cual el juez pueda pensar. Y previo a ello establecerá un plan de trabajo individual con el apoyo del equipo multidisciplinario para poder trabajar con la familia. Es decir, se está tratando de ingresar a la familia para poder apoyarla y rescatar la situación en la que se encuentren para poder salvaguardar los intereses de los menores, ¿no? Pero de no darse el cumplimiento de estos objetivos, recién ahí podríamos hablar de una situación de estado de abandono. Bueno, es una situación, una explicación muy sucinta, ¿no? Pero, bueno, continuando con el esquema, este proceso especial regulado por esta ley y su reglamento establece 3 casos, ¿no? Le decía, y nos establece horarios, o sea, no son días, no son semanas, no son horas. En el caso del riesgo leve o moderado, lo que se hace es citar una audiencia y en el término de 48 horas se emiten las medidas de protección o las cautelares. Si hablamos de riesgo severo, puede o no darse la audiencia. El juez puede prescindir de la audiencia y en el término de 24 horas dictar las medidas que correspondan. Y si es que no se determina el riesgo, es decir, no tengo nada, no tengo indicios, no tengo ningún documento que avale mi decisión, tengo 72 horas para poder disponer lo conveniente, es decir, puedo disponer que se le practique la pericia o el certificado, que la revisión médica o lo que corresponda, y tendré 72 horas para dictar las medidas de protección. Ojo que acá en el tema de la materia de la probanza, como les decía, el acervo probatorio es bien complejo, porque ha pasado que también cuando he tenido casos, y yo les pregunto, señora, ¿pero por qué no se ha ido a que le hagan su revisión o su evaluación? Me dicen, algunos decían, no, porque me están diciendo que regrese el próximo año. Otros me decían, no, porque tenía que cocinarles a mis hijos y llevarlos al colegio. Otros me decían, no pude porque estuve tan golpeada que no podía levantarme. Entonces, también hay casos así. Y frente a eso, ¿qué hacemos? Lo cierto es de que hay un principio para mí importantísimo que lo tiene el magistrado, que es el principio de inmediación. Y para mí es de mucha utilidad, por eso es que les decía, para mí sí resulta importante tener a las dos partes frente a mí, ¿no? Entonces, ese principio de inmediación, en muchos casos, evidentemente no tengo pruebas, pero las partes se quiebran, narrando los hechos, evidentemente se quiebran. Entonces, no es como se dicen lágrimas de cocodrilo, ¿no? Uno ya como que se vuelve media psicóloga con tantos casos que vemos, y todo lo que yo advierto lo dejo constancia. En este acto, el narrar los hechos, la señora recordó, ¿no? Entonces, para mí ya resulta ser un soporte para por lo menos dictar medidas de protección. Yo no sé si eso va a calar en el tema penal, porque ahí hay un tema más estricto en el tema de la prueba, ¿no? Pero por lo menos para mí sí sirve para poder dictar una medida de protección. Y bueno, porque también evidentemente la ley lo permite, no son precisamente prueba documental, ¿no? Pueden ser de distintas formas.
Bueno, entonces les había hecho ya el cuestionamiento de la audiencia oral, ¿no? De que yo no comparto la idea de que solamente debe ser con una de las partes. Yo considero que ambas partes tienen la misma oportunidad de ser oídas. Bueno, la cuestión será la metodología, pero tenemos que escuchar ambas partes. Y el proceso en sí es el que más o menos está graficado ahí. Iniciada la denuncia, tiene 24 horas, la policía le da cuenta al juez de paz, o bueno, al juez de familia, y se dictan las medidas de protección dependiendo si estamos ante un riesgo severo, leve o moderado. Bueno, una vez, sí, por favor. Una vez que se dictan las medidas de protección, también ahí viene otro tema. Hay juzgados que dicten o no dicten medidas de protección, lo mandan al Ministerio Público para que sea el Ministerio Público quien se encargue de hacer las investigaciones correspondientes. Bueno, yo no hago eso. Y no sé si me van a apoyar, pero la cuestión es de que lo que yo hago, y según mi interpretación de la ley, es que, aparte de eso, que me lo diga o no me lo diga la ley, yo he preguntado a los fiscales. Yo les he preguntado a fiscales, a los fiscales, a un grupo y a los jueces penales, porque hay que también investigar, ¿no? Hay que ver, al menos a mí me gusta preguntar, ver que realmente si hay auge o eco o lo que fuere. Entonces, más allá de responsabilidades funcionales que pueda establecer la norma, definitivamente los casos los archivan. O sea, los archivan. Lo único que generamos es un exceso de carga cuando hay casos o delitos que realmente ellos deben de ver. Lo que generamos es un material logístico que ya no se puede usar, recursos humanos que también evidentemente se involucran, todo para que los archiven. Y aparte, fuera de eso, obviamente, cuando no dicto medidas de protección, cuando dicto medidas de protección, sí o sí va al Ministerio Público, sí o sí. Solamente en los supuestos cuando no dicto medidas de protección. Y lo que yo he advertido en la ley es que sí hay un supuesto en donde la ley establece que pese a no dictar medidas de protección, tú tienes que derivar al Ministerio Público para su investigación. Y es en el supuesto cuando no se ha identificado el domicilio de la víctima, cuando no has podido lograr saber en dónde se encuentra la víctima y cuando tampoco no tienes ningún indicio siquiera para dictar medidas de protección. Entonces, frente a esos supuestos, sí, la norma taxativamente, la ley, señala que se debe derivar. Ahora, hay muchos que me harían el cuestionamiento. Bueno, si la norma entonces te dice de que si frente a estos supuestos tienes que derivarlo a la fiscalía, con mayor razón tendrás que hacerlo según los otros supuestos. Bueno, yo no lo estoy haciendo así y le soy totalmente sincera. Yo solamente estoy derivando cuando dicto medidas de protección. Y en todo caso, cuando me encuentro frente a este supuesto que la ley sí ha contemplado, ¿no? Entonces, bueno, este es un esquema que encontré, pero no se los voy a reproducir porque es prácticamente ya lo que he venido dialogando. Es un esquema interesante del Ministerio del MIN. Pasemos, por favor. Bien, entonces, como le digo, acá hay todavía mucho por avanzar, hay criterios que cambiar. Particularmente soy de las personas que no me cierro en posiciones, pero me gusta saber qué impacto tienen las normas en la sociedad, porque no solamente se trata de aplicar, como digo, el derecho no es 2 más 2 es 4, qué bonito fuera, ¿no? Estamos trabajando con vidas, estamos trabajando con efectos que se trastocan en la sociedad, y cada decisión judicial que nosotros tomemos marca un precedente, marca un precedente y tiene un impacto, tiene un eco. Es una forma de comunicarme con la sociedad. Entonces, evidentemente puedo cometer y voy a cometer muchos errores, espero, Dios mío, no cometerlas tantos, pero lo que tratamos desde nuestros despachos es trabajar de la mejor forma que podamos. Puedo dar fe de eso, tengo colegas muy buenos y que definitivamente están poniendo de su parte para que esto funcione, ¿no? Pero como les vuelvo a reiterar, no es una función solo del Poder Ejecutivo, Poder Legislativo, Poder Judicial. Es una función en la que todos estamos involucrados. Bueno, pues, ¿qué hacemos frente a la denuncia por agresión psicológica en la que no obra el informe psicológico ante la inexistencia de la agraviada a la evaluación? ¿Archivamos? ¿Qué harían? ¿Qué consejo me dan? Que obre un informe psicológico. Que obre un... Ya, pero ¿cómo? Evidentemente, lo que yo necesito es un informe psicológico. ¿Ordenaríamos? ¿No? Claro.
Entonces, si es que yo veo que no tengo, mínimamente, la mínima diligencia que se me va a exigir va a ser que hiciste, ¿no? Porque también si no tengo nada, peor es que diga, bueno, no tengo nada, lo archivo, chao, uno menos, tampoco es así. Entonces, mínimamente voy a ver, bueno, se convoca la audiencia, en esa audiencia lo que yo suelo hacer es que en ese acto se le practique la pericia, si no fue que se practicó, y si es que la situación, o no llegan a la audiencia y yo veo que sí hay que investigar, pido que el equipo multidisciplinario se constituya hasta el domicilio de la víctima, ¿no? Eso ya lo hemos hecho también, sobre todo cuando hay menores, evidentemente ahí es donde más diligentes tenemos que ser, aunque no cumplamos los plazos, aunque en algún momento alguien me pueda, espero que no, pero si eso pasara, me sancionara, por lo menos me quedaré en mi conciencia que trabajé mínimamente para investigar el caso y que si no cumplí plazos, es verdad, pero por lo menos quise saber realmente de qué forma podría solucionar el caso, ¿no? Entonces, creo que en eso también radica nuestra función. Bueno, ¿qué pasaría también entonces con la misma situación, ¿no? Me denuncian agresión física, pero no tengo el certificado médico legal, evidentemente procedería de la misma forma. No puedo archivar el caso, ya hemos hablado. Tendría que por lo menos pedir la evaluación médico-legal de la víctima. Claro está que acá también se presenta una situación que tuve un caso, ¿no? Tuve un caso en donde la señora denunció por violencia familiar, por agresión física. Lo bueno es que esta señora fue precavida. Claro que también algunos dirán, bueno, van a cuestionar quizás lo que les diga, pero a ver, vamos. Esta señora fue precavida y se tomó fotos de las lesiones. El asunto está de que, bueno, se tomó fotos, los grabó en su celular, no denunció el hecho hasta un mes después. Evidentemente, cuando se va al médico legista, porque como a veces uno se mecaniza y ya no ves más allá y dices, ya bueno, me denuncias esto, el certificado médico legal. Entonces se fue y evidentemente no arrojaba ninguna lesión. Ya estaba sanada, se había recuperado, no había nada. Y el caso llega a nuestro despacho. La otra parte tenía como argumento de defensa limitándose el certificado médico legal, que como no había arrojado ningún tipo de lesión, por lo tanto, evidentemente era una falsedad y lo clásico, ¿no? Ella se autolesionó. Bueno, se citaron a las partes, se escuchó a ambas partes, nos permitió, como se dice, cerrar el círculo de la historia y se calificaron las tomas fotográficas como un medio de prueba. Que si bien es cierto, no era el certificado médico legal el que se valoraba, era porque en efecto no era coetáneo a la fecha en la que sucedieron los hechos. Sin embargo, en dichas fotos sí se podía deslumbrar la fecha que era coetánea, ¿no? Y como la norma contempla cualquier otro medio probatorio, evidentemente se otorgaron las medidas de protección. ¿Y por qué no se pidió una pericia psicológica para determinar si realmente, ¿no? Porque ahí podría de repente el psicólogo determinar que sí hubo agresión y eso corroboraba, digamos, las fotos ahí recién, ¿no? Claro, mire, ahí voy a tomar su comentario porque me parece interesante en el sentido de que más bien pasa de que las víctimas cuando denuncian por violencia física nos centramos en la violencia física. Cuando denuncian violencia psicológica nos centramos en la violencia psicológica. Más bien el problema es cuando piden física y psicológica y no tenemos o el informe psicológico o el certificado médico legal. Y ahí es donde sí debemos de hacer las pericias que correspondan. Ahora, en efecto, cuando hay una violencia física se entiende de que en muchos de los casos tiene una correlación con la violencia psicológica. Por supuesto que sí. O sea, no te voy a pegar y me voy a quedar mudo, ¿no? Definitivamente hay golpes y con eso vienen insultos, vienen agresiones verbales y todo ello. Pero esa es la situación, ¿no? Cuando piden, todo depende de la forma en la que se plantea la denuncia. Pero por lo general son física y psicológica. Por eso es cuando les dije los índices, no sé si recuerdan la primera gráfica que les dije de estadística, el primero era física y psicológica, ¿no? Porque son los mayores casos que se ven. Ahora, ahí también tenemos que aplicar criterios, máxima de la lógica, máxima de la experiencia, criterios de la lógica, de la escena crítica y todo ello para poder llegar a un razonamiento lógico y poder dictar una medida de protección cuando realmente no hay
mayores indicios para poder sostener esa medida, porque pasa que cuando apela, el superior jerárquico la revoca o la anula. Entonces ya estamos ahorita palpando nulidades porque en efecto tienen criterios distintos a los que nosotros manejamos, ¿no? Bien, entonces como reitero, ahí es donde nuestro trabajo está en el de unificar criterios. En otro supuesto es que la denuncia por agresión física y psicológica, ya hablamos, ¿no? En donde solamente tenemos la ficha de valoración de riesgo, hasta qué punto. Eso evidentemente también va a depender del caso en concreto. No nos olvidemos que cuando un juez o un operador de justicia ve un caso, no es igual a todos. Para comenzar, todos los seres humanos somos totalmente distintos. Ninguno acá se repite a nadie. Hasta nuestra forma de pensar puede ser similar, pero jamás va a ser idéntica. Entonces yo no puedo ver con los mismos lentes el caso de ella, de él, de ella y de ella. Yo tengo que ver caso por caso según las circunstancias que se presenten. Entonces puede ser que sí, para el caso en concreto que estoy valorando, la ficha de valoración de riesgo sí me sea suficiente aplicando otro tipo de criterios, ¿no? Como puede ser que no. Entonces eso no depende más que del caso que se tenga en el despacho. Bueno, algo importante y que se cuestionó en algún momento es el tema de la conciliación. Antes sí era posible la conciliación, antes sí era viable que se pueda conciliar, y algunos todavía siguen sosteniendo que la conciliación debería de darse, aunque estemos hablando de casos de violencia contra la mujer integrantes del miembro de la familia. Pero lo cierto es de que, la próxima por favor, de que no es conciliable. Definitivamente no hay posibilidad de poder conciliar, no porque se nos antoje, sino porque la misma norma lo establece. Y justamente el artículo 25 dice que está prohibida la conciliación, ¿no? Y también lo recalca en su disposición complementaria, la segunda final, también, que prevalece esa norma frente a toda. Entonces, por más que querramos coger el Código Penal con la conciliación, el desistimiento, o el Código Procesal Civil, o no sé, por ahí alguna otra norma, no es posible, porque la misma ley la está sobreponiendo cualquier otra norma. Y aparte está esta ley, la 29990, que es desde 2013, en donde también prohíbe, ¿no?, las conciliaciones. La próxima, por favor. Bueno, también este es otro aspecto importante, en el sentido de que antes se pensaba que debía ser ratificado en las pericias, y ahí también viene un cuestionamiento, ¿no? Porque hay jueces que consideran que la pericia el informe psicológico que practica el equipo multidisciplinario no tiene validez científica. Se los digo. Hay magistrados que no le dan validez y prefieren mandarlo a medicina legal, o prefieren al centro de emergencia mujer antes del mismo equipo multidisciplinario. Yo no comparto esa idea, ¿no? Para mí basta que un psicólogo con la capacidad, o mejor dicho, con las competencias, emita un informe y me pueda dar esta orientación para poder darle ya la connotación científica que el informe requiere. Y aparte sí, ya también lo ha establecido la ley, ¿no? Faculta la posibilidad de que distintos centros puedan emitir el informe. Ahora, lo cierto es que también viene otro aspecto cuestionable. Hay algunos que ponen, presenta afectación psicológica, y hay otros que ponen, presenta afectación emocional. Bueno, frente a esta situación, también hay escuchado que dicen, bueno, si estamos frente a una afectación emocional, no estamos frente a un caso de violencia familiar, porque emocionalmente creo que acá todos podríamos estar afectados por alguna razón, ¿no? Pero otra cosa ya es la afectación psicológica. Y vuelvo a reiterar, si alguno de los psicólogos presentes nos apoya a darnos, porque ahí sí no es mi disciplina, pero con cargo a averiguar más sobre el tema, creo que sí debe de haber alguna diferencia. Lo cierto es de que hay algunos informes que arrojan eso, pues, ¿no? Entonces, ahí también viene el otro cuestionamiento. O sea, basta que me diga que hay afectación emocional para que yo pueda calificarlo dentro de un proceso de violencia contra la mujer. Bueno, ahí todavía eso ha quedado como que en el aire, flotando, ¿no? Habrá que ver en qué medida ya también los psicólogos pueden uniformizar un criterio y poder ilustrarnos en relación a eso. Bueno,
No es necesario realizar audiencia especial de ratificación de pericia, eso también lo establece la norma. O sea, no es necesario, una vez que están las pericias, que venga a ratificarse el psicólogo o el médico en audiencia. Ahora sí venimos con la etapa de la sanción. Ya hemos visto la etapa de protección, que recae exclusivamente en el juez de familia o el juez de paz o el juez de paz letrado dictando las medidas de protección. Entonces ahora nos corresponde la etapa de sanción, que les dije que recae en los jueces penales o también en los paz letrados o de paz cuando ven el tema de faltas. Entonces estamos frente a los supuestos de delitos y de faltas. En el caso de los delitos, ustedes han visto que este año, bueno, cada año se modifica tremendamente los supuestos fácticos de los delitos, ¿no? Entonces, bueno, por lo que he tenido alcance, esta sería la última ley que he podido averiguar, es algo que alguien acá, algún penalista pueda corregirme. Entonces, según esta ley, las últimas modificaciones es que, bueno, el feminicidio definitivamente es un delito lamentable. Si no me equivoco, hasta el mes pasado las estadísticas eran que habían 27 feminicidios en lo que va del año a nivel nacional, que definitivamente ya es una cifra alarmante, ¿no? Entonces, bueno, está la sanción, específicamente cuando esto también se origine de violencia familiar. Está textualmente señalado. Lesiones graves también. Las lesiones graves han contemplado una serie de situaciones en el artículo 121 del Código Penal, y he remarcado la cuarta porque es la que lamentablemente a través de las noticias es lo que más vemos, que es cuando hay una afectación psicológica generada como consecuencia de que la gente obliga a otro a presenciar cualquier modalidad de homicidio doloso, lesión dolosa o violación sexual, o pudiendo evitar esta situación no lo hubiera hecho. Los hijos nuevamente, ¿no? Hemos visto noticias en donde los hijos han presenciado la muerte de su madre, han presenciado que las han cortado, las han golpeado, y es una situación evidentemente lamentable. Bueno, y las agravantes correspondientes. La siguiente, por favor. Esta es una incorporación en donde también está con nombre propio y son las lesiones graves por violencia contra la mujer e integrantes del grupo familiar. También ha establecido una serie de supuestos fácticos que van a generar la sanción correspondiente, ¿no? Más chiquito. Estas son, bueno, las lesiones leves, en donde nos señala que cuando se requiera más de 10 o menos de 20 días de asistencia o descanso, según prescripción facultativa, o nivel moderado de daño psíquico. El daño psíquico, hasta donde tengo entendido, no se concluye en la primera sesión. Hay que tener más de una sesión y al cabo de 6 meses, si no me equivoco, para que pueda recién arrojar un resultado de daño psíquico. Y también tiene niveles, si estamos frente a un nivel leve, moderado o severo. Y en función a lo que arroje, sabremos si estamos frente a una falta o delito. ¿Sí? Sí, buenas noches con todas y con todos. Quería mencionar 2 puntos. En cuanto a los casos de feminicidio, actualmente son 131, el día de ayer se dio el último, lamentablemente.